Pues bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a los panelistas, porque sabemos que habéis casado agendas y horario para poder estar hoy aquí y acompañarnos y, bueno, enseñarnos un poco el camino para la transformación en el trabajo de las personas que tenemos enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, pero también daros la gracia a todas las personas que os habéis interesado por esta webinar, que habéis sido muchísimos. O sea, comentaba a los panelistas que creo que es la primera vez que podemos hablar de cifras de casi 100 personas y esto pues evidentemente nos despierta muchísimo agrado y nos ilusiona en el trabajo que hacemos todos los días. Yo soy Ana Vázquez, soy la presidenta de la Liga Reumatológica Española y no os robo mucho tiempo porque la verdad que lo interesante está en el debate. Presento a mi compañero Gustavo Amorós, que es el vicepresidente de la Liga Reumatológica Española. Él va a conducir la dinámica y va a hacer la moderación. Y nada, muchísimas gracias. Yo estoy atenta y escuchando sin pantalla porque voy a conducir ahora. Y nada, pues a ver cómo se desarrolla esto, que de antemano yo digo y anticipo que es un éxito, porque estáis las personas indicadas para llevar este tema de trabajo y enfermedad reumática. Muchísimas gracias. Cuando quieras, Gustavo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los ponentes que hayan tenido la deferencia de aceptar la invitación de LIRE a la participación de este webinario y a todos los asistentes por vuestra implicación. Sin dejar mucho más tiempo, os voy a hablar un poco de los ponentes, pero en lugar de hacer una explicación de su currículum, los vamos a iniciar con una pregunta. Este webinario está titulado como el acceso al empleo para las personas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, información, ayuda y cambios normativos. A raíz de este título vamos a ir desarrollándolo mediante una ronda de intervenciones, una pregunta inicial a cada ponente, como os he dicho. Luego tendremos un debate final, más las preguntas del público que habéis adelantado en vuestra formulario de inscripción. Pues vamos a comenzar con la doctora Pilar López Ledo, que es la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, a la que agradecemos que esté esta tarde con todos nosotros. Y le vamos a lanzar la pregunta: ¿qué retos principales enfrentan a los médicos de familia al acompañar a las personas con ERIMES en su vida laboral, especialmente en relación con las bajas médicas y con los diagnósticos? Difícil pregunta, doctor. Difícil pregunta. Muchas gracias, Gustavo. Solamente aclarar que soy Pilar Rodríguez Ledo. Ya sé que el apellido más normal es el que siempre mezclamos, da igual Rodríguez que López, pero lo dejamos aclarado. Agradeceros que me hayáis invitado a participar en este webinar. Y la verdad es que el quórum alcanzado lo que indica es que estamos ante una situación que tiene sus dobleces, ¿no? Y que no tenemos tan clara y por eso hay necesidad de aclararla, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que habéis dado en la diana, porque es un reto importante para los médicos de familia, pero sobre todo es un reto importante para los pacientes, que sois los que ahí ponéis toda la situación en el papel, ¿no? Poniendo en contexto un poco la situación, decir que para el médico de familia lo que es la patología de las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas representa la segunda causa más frecuente de consulta en atención primaria y además la principal causa de incapacidad laboral. Es decir, que esto tiene un impacto importante en la calidad de vida y también en el sistema sanitario. Pero al final lo que tenemos que tener claro es que lo que nos cambia es la vida a las personas, ¿no? Ya no sé si decir pacientes, pero sí personas. Y nosotros tratamos con personas. Y tratamos con personas que tienen estos síntomas porque pueden parecer hasta 200 tipos de patologías diferentes.
Y de ahí deriva el primer reto. El primer reto es hacer un diagnóstico temprano y preciso, a veces con síntomas que son muy variables y que incluso se confunden, ¿no? ¿Y por qué? Pues por supuesto para la mejor orientación diagnóstica, por supuesto para la mejor evolución, pero sobre todo para evitar o paliar las complicaciones laborales y de salud a lo largo de toda su vida, ¿no? Y esto es muy complicado en un terreno donde es tan heterogéneo y además hay tanta variabilidad de manifestación clínica. Este es el primer reto. Pero después también está el reto del impacto funcional y laboral. O sea, estas patologías todas tienen un gran impacto en la capacidad de realizar las tareas físicas, pero a veces también cognitivas, derivadas de las alteraciones que se tienen, ¿no? Entonces, evaluar cómo los síntomas interfieren en la forma de vida y además intentar indagar con el paciente cómo se pueden gestionar mejor para que esa discapacidad que pueden causar a largo plazo vayan mejor, pues es otro reto que no es baladí. Y el tema más delicado, el de las bajas médicas, ¿no? Donde además hay que tratarlo con delicadeza, que se necesita un tiempo para recuperarse. Prescribir una baja laboral es prescribir tiempo de reposo para mejorar y para evitar la cronificación de la incapacidad laboral, porque además las bajas laborales no deben durar ni mucho ni poco, deben durar lo necesario. Y estamos ante patologías que además cursan en brotes, que son impredecibles muchas veces. Entonces, todo esto es un reto para la gestión, pero sobre todo un reto para considerarlo como una herramienta terapéutica, ¿no? El siguiente reto es prevenir las recaídas. O sea, los hemos diagnosticado, prescribimos el reposo cuando es necesario, pero tenemos que prevenir las recaídas y para eso es necesario una adherencia estricta y estrategias para evitar lesiones o empeoramientos ante las actividades laborales, porque algunas de estas actividades en las que la adaptación laboral es muy difícil pueden empeorar todavía estas condiciones. Y desde luego, dos retos más que son muy importantes. Uno, el de coordinarnos con otros profesionales de la salud, y estamos hablando con reumatólogos, fisioterapeutas, pero también con otros especialistas que necesiten que entren dentro de este manejo integral de los pacientes, y también los aspectos psicosociales, porque este impacto en calidad de vida tiene un impacto sin duda emocional y un impacto a veces en salud mental. El dolor crónico, la alteración, la limitación funcional, las preocupaciones derivadas de esto requieren un apoyo emocional y una gestión emocional del abordaje de la persona. Entonces, realmente son muchos los retos, algunos derivados de ese diagnóstico precoz, otros derivados de la gestión de la incapacidad laboral, otros derivados de la coordinación de los aspectos psicosociales y de la adaptación de puesto de trabajo, pero todos ellos que requieren este abordaje integral, no solamente de la salud, sino del impacto en la vida de la persona, en la funcionalidad, en su vida personal, pero también en su vida laboral. Y el choque a veces con que las adaptaciones que después, y ahí tenemos en este panel personas muy expertas, no siempre son fáciles las adaptaciones en los puestos de trabajo y, sin embargo, el desarrollo personal va muy vinculado también al desarrollo laboral. Muchas gracias, doctora. Gracias a vosotros. Vamos a pasar a continuación con el doctor Rafael Berenguer Prieto, que es reumatólogo y forma parte de la Sociedad Española de Reumatología, el papel del especialista. Hemos tenido el médico familia, ahora el papel del especialista. Y la pregunta que le vamos a formular es, doctor, ¿qué papel juega el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado en la capacidad de una persona con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas para mantenerse activamente durante la etapa laboral? Muy bien, pues muchas gracias, Gustavo. Lo primero es corregir mi apellido. Yo soy Rafael Belenguer, con L. El R es de Cataluña. Soy reumatólogo desde hace 40 años. Soy el presidente de los peritos del Colegio Oficial de Médicos de Valencia
y soy profesor del máster de valoración del daño corporal, el máster universitario que hacemos como delegación de la Universidad de Alcalá en el Colegio de Médicos cada año. Y por ese motivo, pues me ha elegido la sociedad para estar con vosotros. Las enfermedades reumáticas producen evidentemente dolor, inflamación, rigidez, deformidades que ocasionan un daño irreversible y una disminución de la calidad de vida muy importante, y por eso producen discapacidades muy importantes y somos, como muy bien ha dicho la doctora Pilar, la primera causa de incapacidad actualmente en España. Hay 11 millones de pacientes con enfermedades reumáticas en España, alguna de esas 200 que ella ha mencionado, y evidentemente lo más importante siempre es el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz nos permite una mejor calidad de vida, nos permite identificar la enfermedad en las primeras etapas y, por lo tanto, poner el tratamiento adecuado antes de que el daño sea irreversible. Nos ayuda a evitar la progresión de los síntomas que van a afectar a la movilidad y a la función laboral. Nos permite diseñar las estrategias de adaptación en el entorno laboral para minimizar el impacto de la enfermedad, y nos va a permitir hacer un tratamiento adecuado. Y el tratamiento adecuado pues, obliga, por una parte, a reducir el dolor, a reducir la inflamación, a mejorar la movilidad, y combinando la medicación con la fisioterapia y con los cambios de estilo de vida, pues ayudamos, sin lugar a dudas, a mantener la productividad laboral. Hablaremos con los médicos de medicina del trabajo y con con toda la cadena de médicos de familia, rehabilitadores, etcétera, para que esas adaptaciones en el puesto de trabajo pues permita establecer unas condiciones de trabajo más favorables, haciendo pues los cambios que se consideren necesarios en el ajuste, en el horario, utilizar herramientas ergonómicas, posibilidad de realizar teletrabajo en aquellos trabajos que sea posible, fomentar los hábitos saludables para reducir el estrés, la fatiga, la actividad física moderada y las técnicas de relajación. Así pues, lo primero es el dolor, es el motivo por el que los pacientes vienen a la consulta. Ese dolor con inflamación y con rigidez matutina y con una fatiga importante, pues hace que el paciente acuda al médico de familia. Si el médico de familia tiene el más mínimo sospecha de una enfermedad inflamatoria, lo va a derivar, porque ese paciente pues va a necesitar un diagnóstico preciso, para lo cual, con una historia médica detallada, con una buena exploración física, con una analítica de sangre en donde veamos cómo están los marcadores de inflamación, los anticuerpos específicos, otros indicadores de enfermedades autoinmunes, etcétera, o los temas genéticos como la HLA-B27, nos van a ayudar, junto con la radiología, la ecografía y la resonancia magnética, a que no haya un daño irreversible en las articulaciones. Evidentemente, la prevención obliga a realizar visitas médicas periódicas y siempre a adoptar un estilo de vida saludable, con una alimentación equilibrada. La mejor dieta antiinflamatoria es la dieta mediterránea. El realizar una actividad física moderada es obligatorio, así como el manejo del estrés. Y, por lo tanto, si conseguimos que haya una buena adherencia al tratamiento, que haya un buen autocontrol, si evitamos el dolor, la rigidez, la fatiga, hacemos una dieta equilibrada con frutas, verduras, omega 3, hacemos una actividad física siempre adaptada, que muchas veces será sin impacto en pacientes con inflamación. Es el yoga, la natación, etcétera, lo más importante, no el impacto que sí se puede realizar en otros procesos. Si priorizamos el descanso, si manejamos bien el estrés con las técnicas habituales, si utilizamos dispositivos de apoyo, plantillas, ferulitas, etcétera, pues va a permitir que el
paciente pueda trabajar y prolongar su actividad laboral de manera adecuada y con esa ayuda de los fisioterapeutas, de los médicos rehabilitadores, de los médicos de familia, cambiando ciertos estilos de vida, mejorando el estrés, mejorando la respiración, practicando el mindfulness si hace falta y evaluando el puesto de trabajo con los médicos de medicina de trabajo, podremos optimizar el rendimiento de los pacientes reumáticos con las pausas que se consideren necesarias y mejorando en todo caso la productividad. En definitiva, cuando se padece una enfermedad reumática, para poder mantenerse laboralmente activo es necesario siempre un diagnóstico precoz que sea valorado en una primera instancia por el médico de familia y si hay inflamación por el reumatólogo, que el tratamiento sea el adecuado, que muchas veces será un tratamiento biológico que va a precisar que lo ponga el reumatólogo, puesto que ese tratamiento no está al acceso del médico de familia, y con todo nuestro apoyo y el de todo el equipo de fisioterapeutas, rehabilitadores, etcétera, y de los médicos del trabajo, pues adaptar, si hace falta, al puesto de trabajo, consiguiendo que los pacientes estén plenamente integrados en el trabajo. Muchas gracias, doctor Belenguer. A ti, Gustavo. Damos paso ahora a continuación a la parte empresarial. Tenemos a Alfredo Borquez Rodríguez, que es el director de Albor Consultor, y le pedimos desde su experiencia en el ámbito empresarial nos diga cuáles son las oportunidades que ofrecen el teletrabajo y la digitalización para incorporar a personas con ERIMES en el mundo laboral. Muchísimas gracias, Gustavo, y bueno, encantado de estar aquí. Mil gracias al IRE. Creo que las tecnologías tienen que mejorar la vida de las personas. Yo creo que las tecnologías no son un fin, son un medio para mejorar la vida de las personas. Y la ventaja es que las tecnologías cada vez son más sencillas, más interactúan mejor con el ser humano y somos capaces ya de manejar perfectamente ordenadores y comunicación incluso sin tener que mover las manos, con lo cual por voz, por comando. La ventaja de la tecnología es que nos puede permitir acercarnos y facilitar la vida y el trabajo. Entonces, me gustaría un poco comentar, bueno, yo soy médico geriatra de formación, también soy presidente de APTASI, que es la Asociación Profesional de Talento Senior, y presidente de ACEP, que es la Alianza Científico Profesional para el Estado de Bienestar. Me gustaría comentar que las personas que viven con enfermedades reumatológicas, autoinmunes, son muy variadas. Es decir, hay personas desde muy jóvenes hasta personas muy mayores, ¿vale? Con lo cual, la tecnología tiene que adaptarse a dar respuesta al momento de cada persona en su proyecto de vida. Entonces, ¿qué nos facilita? Pues el poder teletrabajar es una ventaja, nos facilita, pero el planteamiento no es que todo el mundo teletrabaje y esté desde su casa, porque al final también hay gente que ya está cuestionando que hay que tener sistemas mixtos porque si no vamos a invisibilizar la discapacidad. Vamos a dejar a las personas en sus casas y tienen que poder aportar en el entorno de trabajo o entorno mixto. Yo creo que las organizaciones y las empresas tienen que hacer lo que se hace normalmente en modelos de intervención con personas, en la atención de personas, es modelos centrados en cada persona. Y cuando hablamos centrado en cada persona es en cada empleado y en cada empleada. Con lo cual, más allá de valorar y tener todos los elementos necesarios en prevención de riesgos laborales, tenemos que ver en cada persona, buscar cuáles son sus talentos, cuáles son sus puntos fuertes. Yo creo que aquí, en general, estamos pasando un cambio de época en que antes estábamos muy centrados en las enfermedades, la limitación de la persona y los condicionantes de ello, y tenemos que centrarnos también, además de eso, en las fortalezas de cada persona, en el proyecto de vida personal y profesional de cada persona, y las tecnologías nos pueden ayudar a ello. Yo trabajo en una consultoría de gerontología y geriatría, el 80% de mi actividad es online, hago temas presenciales, con lo cual es muy mixto, y me facilita mucho, por ejemplo, la inteligencia artificial, tanto ver elementos, posicionamientos y actuaciones, y yo creo que las personas de todas las edades, de todos los niveles de discapacidad, de todos los tipos de enfermedades, deben acercarse mucho a la tecnología sabiendo que nos puede facilitar el trabajo, que nos puede facilitar. Hoy en día la tecnología incluso te puede permitir hablar otros idiomas de manera muy sencilla. La inteligencia artificial nos va a cambiar, pero sí me gustaría resaltar con respecto a la tecnología que la tecnología va a un ritmo muy rápido.
¿de acuerdo? Lo que no quiere decir que los seres humanos vayamos todos a un ritmo muy rápido. Con lo cual yo creo que tenemos que humanizar la aplicación de la tecnología, tenemos que ver la aplicación a las personas y a las personas desde su diversidad, en cada proyecto único, desde su nivel de dolor, de discapacidad, de limitación. Pero lo que quiero plantear aquí es que es más importante que la propia tecnología, es que cada persona identifique sus fortalezas, qué es lo que quiere aportar a la sociedad, qué es lo que quiere aportar en un trabajo, cuáles son sus grandes dones y que eso los ponga en juego y que aproveche la tecnología para poderse acercar y tener más impacto. Entonces yo creo que la tecnología que nos aporta flexibilidad, el teletrabajo es muy interesante, pero también es muy interesante el trabajo mixto, que 1 o 2 días a la semana puedas ir a oficina y poderte relacionar con todo el mundo, esto es muy bueno. También hay enfermedades que tienen ciclos de más síntomas y menos síntomas, con lo cual en los ciclos de mayor sintomatología se puede utilizar el teletrabajo, con lo cual yo creo que estos elementos deben adaptarse, pero insisto, no solamente ante enfermedades y problemas de discapacidad y dolor, sino ante situaciones de personas que tengan dificultades en su familia o momentos muy difíciles, poder teletrabajar. Yo creo que las empresas serán grandes y serán buenas, y las administraciones públicas y las ONGs, si saben que su mayor valor son las personas. Y las personas, no solamente los clientes y personas que atienden, sino sus empleados, sus profesionales, la gente que entra. Yo creo que tenemos un problema en España de desempleo senior. No sé si sabéis que hay 1.100.000 desempleados entre 45 y 65 años, ¿vale? 1.100.000, ¿vale? Que esto es un problema muy importante, y creo que entre el talento junior y el talento senior tenemos que colaborar, tenemos que conectarnos, tenemos que aprovechar la tecnología, tenemos que generar, y tú lo que puedes desarrollar en tu trabajo es lo que tú eres, lo que tú sabes, lo que tú quieres, y la tecnología te va a favorecer. Evidentemente, hay que adaptar los entornos, sea el trabajo en casa, desde teletrabajo, o sea en el trabajo en oficinas, exactamente igual, pero yo creo que nos debe facilitar la vida. Y el uso de la inteligencia artificial nos puede facilitar mucho, porque prácticamente es como si tuvieras un asistente personal directo tuyo, para tú hacerle preguntas, hacerle enfoques. Con inteligencia artificial, hoy en día puedes dialogar diciéndole a la inteligencia artificial: ahora tú eres un experto en reumatología, quiero que me hables desde la evidencia científica, pero con un lenguaje claro y sencillo, porque yo tengo esta edad, esta situación y este condicionante. Dime qué cosas debo tener en cuenta para aprovechar mejor mis temas, para aprovechar mejor la tecnología y para poder trabajar mejor. Entonces yo creo que debemos aprovechar la tecnología para enriquecer nuestros proyectos, pero siempre teniendo el foco que lo importante es la persona y la individualidad de cada persona, que no hay 2 personas iguales, no hay 2 enfermedades iguales, se comportan diferente. Yo creo que tampoco hay edades iguales, que tú ves la vida diferente en la medida en que vas siendo mayor. La tecnología como un apoyo, como una ayuda, algo que te permita conectar, que te permita proyectar, que te permita acceder a más puestos de trabajo, que te permita, ¿por qué no?, a emprender. Personas, aunque tengas enfermedades reumatológicas, hay personas que hacen de todo tipo de cosas, que trabajan en todo tipo de trabajos, y algunos son emprendedores por cuenta propia y plantean cosas. Con lo cual, yo creo que verla como una aliada, pero siempre tú primero, tú en el centro, lo que tú eres, lo que tú quieres y lo que tú planteas, ¿no? Y eso que lo tenga claro tu organización, tu empresa, tu sitio, y que la tecnología juegue a favor de tu proyecto personal y profesional. Muy interesante, Alfredo. Muchas gracias. Damos paso ahora a la parte legal, como no. Tenemos que hacer valer nuestros derechos, y para poder hacerlos valer, lo primero es conocerlos. El que no nos conoce no puede hacerlos valer. Damos paso a Catarina Capeans Aminedo, abogada laboralista del despacho Bento Abogados y Asesores. Catarina, perdón. ¿Cuáles son los principales derechos laborales que deben conocer las personas con ERIMES y qué implicaciones tienen los cambios normativos recientes que se han publicado? Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Un agradecimiento, por supuesto, al IRE de que cuente con nosotros en esta webinar, en la que además comparto con excelentes profesionales pues aquí un espacio, un huequito para hablar un poco de los aspectos legales, de los aspectos jurídicos que pueden afectar a todas las personas con ese tipo de enfermedades. Bueno, en primer lugar, reconocer que la normativa que tenemos en materia de prestaciones reconocidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social es una normativa que ha quedado ya muy anticuada. No existe ninguna modificación
a esa normativa que recoge esas incapacidades permanentes que ya sabéis que puede ser en grado parcial, en grado total, absoluto o gran invalidez, pero es cierto que ha quedado totalmente obsoleto en un mundo en el que es posible la legalización de actividades a tiempo, jornadas a tiempo parcial, que es posible la legalización de actividades de forma digital y que hay un montón de cuestiones que no están introducidas en estas prestaciones y por tanto en esto no tenemos ninguna novedad. Seguimos teniendo ese tipo de prestaciones que pueden ser de carácter contributivo o de carácter no contributivo en función de si se han generado cotizaciones por parte de la persona trabajadora para generar derecho a esa prestación de incapacidad permanente. Pero realmente lo más relevante que se ha producido, y tampoco es tan reciente, pero sí que estamos notando ahora, pues estos últimos meses, las consecuencias de la aprobación de la Ley 15/2022, que es una ley que se aprueba el 12 de julio del año 2022, que es la ley frente a la discriminación y que promulga la igualdad. En esta ley se recoge por fin la enfermedad como una condición que debe valorarse como una condición a efectos de discriminación, de forma que nadie va a poder ser discriminado por ninguna razón relativa con la salud. Además, se recogen conceptos como enfermedad, condición de salud, estado serológico, predisposición genética a sufrir patologías, de forma que se introduce de una forma tan amplia y esta ley antidiscriminación afecta a todo el empleo, desde el acceso al empleo, la promoción en el empleo, la formación en el empleo y, por supuesto, cualquier actuación como pueden ser despidos, modificaciones o cuestiones retributivas. Esta ley 15/2022 ha introducido enormes cambios posteriores en la normativa española, de forma que se introduce esta obligación de adaptación del puesto de trabajo. Y es en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores en el que se recoge esa posibilidad que tiene la persona trabajadora de solicitar la adaptación del puesto de trabajo. Puede solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo, la adaptación de la ordenación del tiempo de trabajo, la adaptación de la forma de prestación. Puede solicitar incluida la prestación de trabajo a distancia, el teletrabajo, que hablaba antes el compañero, y esas adaptaciones tienen que ser razonables y proporcionadas en relación con la necesidad que tiene la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. Sabéis que como consecuencia de la publicación de este cambio normativo, las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar esa adaptación del puesto de trabajo. No tienen derecho a la adaptación del puesto de trabajo, sí que tienen derecho a solicitarlo. Se abriría un plazo de 15 días de negociación con la empresa para ver en qué medida es posible la adaptación del puesto de trabajo. Si en ese plazo de 15 días no existe ninguna resolución por parte de la empresa, ninguna comunicación, se entiende estimada esa adaptación del puesto de trabajo. Y si en ese plazo de 15 días hay una negativa, la persona trabajadora podría judicializar, es decir, presentar una demanda contra esa negativa al derecho de adaptación del puesto de trabajo. Pero en realidad lo que viene a decir la ley 15/22 es que la enfermedad no puede amparar ninguna diferencia de trato. Distinto del que derive el propio proceso de tratamiento de la misma o las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades. Y fundamentalmente, además, se considera una vulneración del derecho a la discriminación la denegación de ajustes razonables. Y esta terminología de denegación de ajustes razonables debemos entroncarla con ese derecho a solicitar la adaptación y sobre todo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en su artículo 15 recoge que el empresario debe aplicar las medidas que integran el deber de prevención y entre ellas está adaptar el puesto de trabajo, en particular en lo que respecta a la concepción del propio puesto, a la elección de los equipos, de los métodos de trabajo, sobre todo con el fin de reducir los efectos que pueda generar el trabajo en la salud de la persona trabajadora. De esta forma tenemos ya pues, la ley antidiscriminación, tenemos el Estatuto de Trabajadores que habla del derecho a solicitar la adaptación y también tenemos, por supuesto, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que nos permite inquirir a la empresa a que adapte el puesto de trabajo para proteger la salud de la persona trabajadora.
Incardinado en todo esto, se ha publicado muy recientemente, publicado en el 29 de abril, la Ley 2/2025, que está en relación con esto precisamente. Por eso lo que nosotros notamos desde hace unos años es una evolución muy positiva en favor de los derechos de las personas trabajadoras. Es cierto que es una evolución que está a golpe de sentencia, es decir, que no ha sido el legislador quien ha tomado la iniciativa, ni se han hecho grandes modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social a través de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que entiende que no se puede extinguir una relación laboral tras un reconocimiento de una incapacidad permanente. Se obliga al legislador español a que se regule efectivamente que no es posible extinguir la relación laboral de la persona trabajadora como consecuencia de su declaración de incapacidad permanente, sino que se obliga a la empresa a la realización de ajustes razonables para volver a reubicarlo en otro puesto de trabajo. Y esto es algo muy relevante, sobre todo para personas con todo tipo de enfermedades y en concreto con todas las personas que están en la LIRE, porque lo que establece esta norma es que solo la empresa puede extinguir la relación laboral cuando acredita que no es posible realizar esos ajustes razonables porque sean una carga excesiva para la empresa, o cuando no exista un puesto de trabajo vacante y disponible que sea acorde con el perfil profesional y compatible con la nueva situación de la persona trabajadora tras la declaración de incapacidad permanente. Por supuesto, siempre con carácter voluntario para la persona trabajadora y en todo caso, en función de si se adapta al puesto de trabajo, probablemente sea incompatible con el devengo de la prestación de incapacidad permanente reconocida. Pero lo cierto es que con este cambio de normativa se permite esa posibilidad de mantener la relación laboral y lo que hace la norma es diferenciar entre empresas de 25 personas trabajadoras, de 25 o más personas trabajadoras, en las que pues tienen que acreditar que efectivamente existe una carga excesiva y por tanto es imposible esa reubicación de la persona trabajadora, y se hace la diferencia con las empresas de menos de 25 personas trabajadoras, y en este caso se considera que es excesiva esa carga cuando el coste de adaptación del puesto de trabajo supera la cuantía de la indemnización por despido improcedente de esa persona trabajadora. Por tanto, parece que sí que hay un avance. Desde luego, esto es un avance, pero lo cierto es que al final está bien que se legisle de esta manera, pero lo que necesitamos es también una línea de ayudas o subvenciones públicas para que las empresas puedan acometer estas adaptaciones de los puestos de trabajo, porque es imposible para empresas de pequeño tamaño o incluso para empresas de mayor tamaño, antes de una posible adaptación, van a querer tratar de hacer un despido de estas personas trabajadoras. Y por tanto, es necesario que el Estado también ponga dinero en esta posible adaptación de los puestos de trabajo para que las empresas no sean tan reacias o no tengan tantas dificultades y que se lo vean como algo positivo el poder reintegrar a las personas con diferentes capacidades en puestos de trabajo en los que tienen muchísima validez y muchísima utilidad. Por tanto, esto realmente es un avance en materia de derecho prestacional, el que se hable ya de ajustes razonables, se hable de la obligación de la empresa de adaptar el puesto de trabajo, pero lo cierto es que nosotros creemos que todavía queda mucho camino por recorrer en estas cuestiones. Vamos, queda mucho todavía sobre esto porque la normativa es muy reciente y además muy sucinta y quedan muchísimas dudas, nos aclaran muchísimas cuestiones en relación con este derecho de readaptación del puesto de trabajo tras una declaración de incapacidad permanente. Muchas gracias, Catarina. Damos paso ahora a Ana Vázquez Lojo, que es nuestra presidenta, en representación de los pacientes. No sé si Ana nos oye o está por ahí. Comentó que estaba conduciendo, Gustavo. Ya sí, por eso lo estaba No sé si va a diciendo. poder ahora hablar. Manuel, ¿sabes? Hola. Ahora. Sí. Vale, perfecto. A ver, Pues, Ana. voy en una situación muy precaria porque voy conduciendo y bueno, mis intervenciones tienen que ser muy cortas. Sí, Pregunta muy fácil para ti. Sí. ¿Cuáles son las demandas y propuestas que nos trasladan habitualmente las asociaciones de pacientes con respecto al acceso
y a la adaptación de los puestos de trabajo para las personas con ERIMES. Vale, a ver, a nosotros nos llegan muchas demandas, todas muy diferentes, donde sí, lo que dice Caterina es cierto, ¿no? Y bueno, pues es una opción y un derecho pedir la adaptación de puesto de trabajo, pero nuestra experiencia es que en la mayoría de los casos no se acaba con éxito. O sea, la gente pide adaptación de puesto de trabajo, pero no siempre se consigue. Es más, casi te diría que la mayoría de las veces no se consigue. Después también, bueno, pues claro, tenemos muchos pacientes, muchos usuarios, muchos amigos, porque en nuestro caso ya son amigos, que lo que nos transmiten es que en cuanto al tipo de incapacidad que existe en su modalidad de permanente, parece que es como el todo o el nada. Es decir, si yo no puedo trabajar unas horas al día, no existe una posibilidad para pedir pues una reducción de jornada sin que haya una merma económica. Es decir, o puedes o no puedes trabajar, no existen las medias tintas. Y mucha de nuestra población, pues no, bueno, de nuestro colectivo, no ve otra solución, evidentemente, que pues coger incapacidades, las que ven, porque tampoco se pueden elegir, pero muchas veces total o absoluta. Cuando hablamos entre nosotros que mucha población, no toda, la mayoría, pues cuando la pide ya es porque no puede hacer absolutamente nada. Pero mucha otra población sí podría trabajar adaptando los horarios, adaptando las bajas, es decir, pues ¿por qué tengo que tener una baja de 2 años? Si 2 años muchas veces es lo que tarda el tratamiento en hacer efecto y no puedo, por ejemplo, pues prolongar la baja. Eso me permitiría seguir trabajando mucho más tiempo. Claro que las bajas son lo que son, o sea, 24 meses y ya está, con todas sus prórrogas, pero ¿qué pasa en mucha población que necesita ese tiempo para recobrar la salud y luego podría seguir trabajando pasados a lo mejor incluso 3 años? ¿Por qué tengo que volver al trabajo cuando no estoy en condiciones? ¿O por qué tengo que buscar otra excusa para seguir de baja si realmente mi enfermedad es la que hace que yo tenga que tener este tiempo para establecerme y volver a mi puesto de trabajo? Estoy muy de acuerdo en todo, ¿no? Pero en una exposición que ha hecho Alfredo, en la que habla de las nuevas tecnologías, de cómo nos pueden ayudar a realizar nuestro trabajo, como también nosotros somos acérrimos defensores del teletrabajo en la medida que sea posible. Y sí, ¿por qué no? En la combinación de hoy me encuentro bien y puedo ir presencialmente a trabajar, pero cuando necesite teletrabajar, que también se me dé una facilidad. Hay tantos casos como personas, podría estar hablando horas y horas de la cantidad de demandas que nos llegan a la liga de cada uno de los trabajadores que tenemos, pero bueno, en general nosotros tenemos esa sensación de nos tenemos que ajustar a lo que nos da la norma o la ley, cuando creemos que las leyes tienen que ser vivas y reestructurarse y reformularse de acuerdo a los tiempos y a mil factores, a los avances en la medicina, en la farmacología. Pues, oye, si yo hoy con un tratamiento, dándole tiempo, puedo continuar trabajando, pues a lo mejor la incapacidad total o absoluta pues no es la mejor forma. Siento tener que hacer intervenciones tan cortas, pero lo dicho, voy conduciendo y lo que es peor, llevo a mi hijo atrás, que interviene, pero en otra línea de cosas. Y bueno, hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Ana. Además, vamos cumpliendo los tiempos demasiado bien, vamos súper ajustados y es de agradecer a todos los intervinientes que nos estemos ajustando a los tiempos. Con esto vamos a pasar ahora al turno de preguntas que habéis formulado. La primera pregunta que os voy a lanzar
es que es un hecho que las personas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas representan el colectivo que encabezamos las bajas laborales y las incapacidades permanentes en nuestro país. Es un hecho constatado, lo han dicho los doctores, ambos, y es una realidad. ¿Pensáis, los ponentes, que se puede hacer algo por parte de todos los actores que formamos este ecosistema para paliar esta situación? Tanto doctores como empresarios, como pacientes, como ciudadanos, sanitarios en general, abogados, administración pública, el propio INS. ¿El INS qué piensa de esto? ¿Cómo se puede atajar este problema? ¿Algún valiente que se quiera lanzar o señalo yo? Doctor Bueno. Belenguer. Bueno, vamos a ver. Respecto a la incapacidad laboral, evidentemente, claro, hay que recordar que el coste actual son 16.000 millones de euros. Si la Administración pensara a largo plazo, aumentaría el número de médicos reumatólogos, el número de médicos rehabilitadores, los fisioterapeutas, que solo, por ejemplo, hay uno por centro de salud, los terapeutas ocupacionales, en fin, haría más desde el punto de vista asistencial, favorecería los trabajos a tiempo parcial, que sí hay reducción horarias de 1 hora en los funcionarios que son legales, como luego nos puede decir sin pérdida de sueldo la letrada. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todo, digamos, en vez de dedicar directamente el dinero a las bajas laborales, se podría incrementar una parte de ese dinero ampliando mucho las plantillas. Eso haría que con una asistencia, cuando un artritis reumatoide tiene una demora de 5, 6 o 8 meses para tener asistencia en reumatología, eso es un grave problema, porque ese paciente con un tratamiento rápido podría acortar la baja de 1 año y medio, que es la baja legal, es decir, 12 más 6 meses son 18, los otros 6 meses son excepcionales y solo lo tienen los funcionarios y excepcionalmente si hay alguna cirugía que permita recuperarse. Creemos que la reducción de tiempos de espera, si el paciente no tuviera que esperar 15 o 20 días en acudir al médico de familia, pues no pasaría por urgencias, en donde pueden pasar un poco olímpicamente, y por lo tanto el incremento de plantillas, entiendo yo, que es fundamental para que, mejorando la asistencia global, no solo médica, sino global, de enfermería, de fisioterapeuta, de los médicos de familia, etcétera, las bajas laborales lógicamente se podrían disminuir porque mejoraríamos el diagnóstico de los pacientes. Hay mucha lumbalgia crónica inflamatoria que lo que tiene es una espondilitis anquilosante y está por ahí bambando que si tiene una ciática, que si no sé cuántos, y al cabo de 1 año y medio, pues alguien le hace un B27, verifica en la clínica que tiene una sacroiliitis, y entonces si nosotros, ese paciente nos hubiera llegado antes, le hubiéramos puesto tratamiento, estaría trabajando con un tratamiento biológico a los 5 meses. De manera que mientras que no se amplíen las plantillas, yo lo veo muy complicado. Por eso ahora ni siquiera hay controles en los equipos de valoración de incapacidades. Antiguamente habían los médicos inspectores, hacían su función, veían a los pacientes, ahora ni eso. Hasta que los valoradores van saturados de faena y hasta el año, pues ni siquiera se ve al paciente y algunas veces solo se ve telemático para prolongarle la baja en función del diagnóstico. Los médicos de cabecera están agobiados. En los MIR son los últimos. Nadie quiere ser médico de familia por lo maltratados que están, casi como secretarios de todas las especialidades y acumulados de faena. Es decir, que la administración debe dedicar más dinero. Dedicamos muy poco dinero a sanidad comparado, evidentemente, con Europa, no comparado con el tercer mundo, y hay que aumentar el presupuesto de la sanidad global, y una parte si se quiere disminuir el coste de las bajas laborales, y no hablo ya de las incapacidades,
que es enorme. Hay 1 millón de incapacitados actualmente en España. De los 9 millones de pensionistas, hay 1 millón además de incapacitados. Entonces, claro, disminuir eso supone mejorar la asistencia de manera notable, no con parches de chicha y nabo. De manera que mi reproche fundamental, evidentemente, no puede ser para los pacientes, es para la administración, que no se preocupa por todo el estamento sanitario global, en donde ahí influye todo, trabajadores sociales, es decir, todo el mundo. Entiendo yo que la manera de mejorar la asistencia es la única para disminuir tanto las incapacidades a tiempo parcial como la discapacidad que se pueda producir en el paciente, como el agobio que tienen los médicos de familia. Hay que duplicar las plantillas de manera controlada y coordinaria y a nivel global. Gracias, doctor. Qué importante la prevención y qué importante los recursos y el tomar el problema con un enfoque global y a largo plazo, no, simplemente acortar. Totalmente. Bueno. Yo, si me permitís, y un poco por alusiones y ya con la entrada del doctor Rafael, decir que obviamente estamos ante un problema complejo y como problema complejo que es, tenemos que abordarlo por todos los puntos de vista. Está claro que todos tenemos responsabilidad y todos podemos hacerlo mejor. Esto es lo primero que tenemos que asumir. Los médicos de familia también podemos hacerlo mejor, pero sí que es verdad que la responsabilidad de la administración es distinta, ¿no? Y es distinta y es a todos los niveles, porque al final toda esta situación se paga, tiene un precio, un coste que el doctor Belenguer ha dicho, y la diferencia está donde ponemos el foco, ¿no? Si ponemos el foco y siempre vamos detrás de la enfermedad, como está sucediendo ahora, o lo ponemos antes y nos anticipamos a la enfermedad y nos anticipamos a prevenir y nos anticipamos en que dedicamos los recursos que hay que dedicar, no solo humanos, sino también económicos, pero también organizativos, ¿no? Yo siempre hay una cosa que digo y que no puedo ser capaz de entender, ¿no? Yo llevo 34 años de trabajo y lo que no puedo entender es que sea el lugar donde es atendido el paciente el que marque qué pruebas se le pueden solicitar y no la necesidad que tiene el paciente de ellas. Es decir, me parece una inutilidad que desde atención primaria se tenga que remitir a un paciente a una consulta especializada para hacer una prueba que yo bien sé que tiene que hacérsele. Quien debe marcarlo es el paciente, que tiene necesidad de esa prueba para poder seguir avanzando y hacer un diagnóstico específico, no el que yo trabaje en un centro de salud o que siendo médico de familia, igual que soy, pues trabaje en el servicio de urgencias, que entonces sí que ya puedo pedir algunas más, o trabaje en hospitalización a domicilio y entonces pueda pedir algunas más. Esto no tiene ninguna coherencia. Creo que necesitamos organización, creo que necesitamos saber cuál es el objetivo y si el objetivo es anticiparse a la enfermedad, pues tenemos que poner medios en la prevención, tenemos que poner medios en la accesibilidad, tenemos que poner los recursos al servicio del paciente, ¿no? Y creo que ese foco lo estamos perdiendo. Bien, es verdad que estamos en un sistema sanitario que ya tenía dificultades antes de la pandemia y ahora, bueno, pues estamos como podemos, ¿no? Y todo esto pues hace que hoy, y lo cito porque el doctor Rafael lo ha dicho ya ahora, estamos en el último día de elección de plazas de MIR y está terminando la elección y bueno, claro, es más fácil coger una especialidad que no tiene guardias, que tiene un horario adecuado, que tiene una carga de trabajo más adecuado, que además tiene una privada que complementa la falta de reconocimiento que a veces se tiene en algunos otros niveles, que luchar contra los elementos y por mucho que te guste elegir ser médico de familia, ¿no? Bueno, pues está claro que es así. Si queremos que todo esto mejore y si queremos que la accesibilidad sea real, o sea, no es de recibo que haya 3 semanas para lista de espera a un médico de familia, pero tampoco es de recibo que haya un mes, un año de espera para una consulta para hacerse una resonancia, no es de recibo ninguna de las dos cosas. Tenemos que poner el foco donde decimos que lo ponemos, en el paciente. Ya no quiero entrar si está en el centro o en un lado, pero hay que ponerlo en la persona y en el paciente. Doctora Rodríguez, ya que está con el turno de palabra, una de las preguntas que nos formulan es ¿qué actuaciones puede hacer el médico de familia para que un paciente tenga esas adaptaciones
o que se les respeten. Como un médico de familia, como Claro. conocedor en primera mano del paciente, que es que va de la mano, que probablemente conoce a toda su familia, desde la abuela hasta los nietos, porque han pasado por el centro de salud y es el primer conocedor de la situación real de ese paciente. Y luego este paciente ve cómo llega a su empresa, esto que formulaba Ana, y no le adaptan el puesto laboral y eso le lleva a una decadencia y a una pérdida de la dignidad y a una pérdida de todo. Sin ¿Cómo duda. podemos decirle a un médico de familia qué puede hacer? ¿Qué tipo de informe o qué tipo de actuación puede realizar un médico de familia en esta situación? Bueno, está claro que la adaptación la hace la empresa y que hay una valoración de riesgos laborales, pero también es verdad, insisto y retomo lo primero, todos tenemos nuestra responsabilidad y lo primero que podemos hacer y debemos hacer es, dentro de esta situación un poco caótica en la que está la atención primaria, es dedicar el tiempo bueno, y el conocimiento a realizar una valoración integral, completa, realizando un informe adecuado, lo más adecuado posible. Para esto, primero, tenemos que conocer suficientemente las consecuencias de determinados términos que se utilizan en los informes, que esto entiendo que Caterina nos podría decir mucho más, y no siempre los conocemos porque eh, realmente los médicos decimos que sabemos si sabemos de algo de medicina, pero no del resto, y es así, pero en este caso sí que tenemos que saberlo porque el utilizar un término u otro tiene implicaciones. Y esto sí que podemos hacerlo, hacer ese examen integral, esa valoración completa y holística, teniendo en cuenta no solamente su patología, sino también sus limitaciones funcionales y las necesidades que tiene ese puesto de trabajo y defender los informes que hacemos. Porque sí que es verdad que otros tendrán que dar la autorización, pero si el punto de partida no es el adecuado, ya no estamos ayudando. Y además acompañar al paciente. Creo que en todo caso lo que no podemos permitir es que el paciente no se sienta acompañado por nosotros en este proceso, independientemente del resultado, ¿no? A veces se podrán conseguir, otros no. Para eso están también los abogados y tienen que dar ese punto, pero no tenemos que dejar de acompañar nunca. Muchas gracias. A Qué sabias vosotros. palabras. Quisiéramos que los oyera mucha gente cuando esto esté grabado. Bueno, Para Catarina, vamos a formular una pregunta y es si el trabajador tiene derecho a la adaptación del puesto de trabajo y la empresa está obligada a cumplir este requisito. Si la empresa no lo cumple, si el trabajador puede reclamar y en el caso de esa reclamación, ¿qué medidas serían las que se aplicarían por no adaptar el puesto de trabajo? Pues vamos a ver, para el derecho a la adaptación de jornada, pues tenemos que acreditar efectivamente con informes médicos, yo creo que lo apuntaba Pilar, y muchas veces cuando afrontamos estos procesos lo que nos encontramos es con una dificultad de evidencias médicas de las necesidades que tiene esa persona trabajadora. Y por tanto es necesario que en esos informes médicos se recojan de forma expresa no solo las dolencias, que las dolencias es muy relevante que queden referenciadas en el informe médico, sino es muy relevante que se recojan las limitaciones físicas o psíquicas que pueden, para esa persona trabajadora, se derivan como consecuencia de esas dolencias. Y además de recoger esas limitaciones que se derivan de esas dolencias, que aparezcan en concreto actividades que esa persona realiza en su profesión habitual. ¿Para qué actividades en concreto está esta persona limitada? En un derecho de adaptación lo habitual es que se produzca un reconocimiento médico de la persona trabajadora por parte de los servicios de la mutua y que sea la mutua también la que valore si hay una declaración de apto, una declaración de apto con restricciones, y en ese apto con restricciones aparecerán las limitaciones en concreto que tiene esta persona trabajadora para adaptar el puesto. Pero si la adaptación va por la solicitud de información, con una solicitud de informe médico completa, que explique efectivamente cuál es la necesidad que tiene esa persona trabajadora, y esa adaptación no requiere una carga excesiva
en la empresa. En el caso de una denegación, pues la persona trabajadora lo que tiene que hacer es presentar una demanda contra esa denegación de la empresa para que sea el juzgado el que resuelva sobre esto. Pero es cierto, y yo creo que lo apuntaban todos los compañeros, que tenemos muchas dificultades para justificar todo. En primer lugar, tenemos que justificar la situación médica, que esa situación médica genera unas limitaciones. En segundo lugar, tenemos que acreditar qué actividades desarrollamos en ese puesto de trabajo, algo que tampoco a veces es fácil. Y luego, en tercer lugar, tenemos que profundizar en qué adaptaciones podemos exigir de la empresa que no supongan una carga excesiva para la empresa, es decir, que no supongan que tenga que hacer una gran inversión o una modificación en sus sistemas de trabajo, y que sea posible y factible que efectivamente se reconozca esa adaptación. Como os digo, desde la publicación de la Ley 1522, las sentencias se van a dictar desde un prisma antidiscriminatorio, y por tanto creo que esto sí que va a cambiar, que hemos tenido muchas solicitudes de adaptación hasta ahora denegadas, pero que los juzgados tienen una especial sensibilidad ya. Los jueces en concreto, quienes dictan sentencias, tienen una especial sensibilidad con las personas con dificultades para poder realizar su trabajo en el día a día, y que por tanto, frente a la adaptación de la denegación de adaptación, aquí lo que tenemos es que judicializar, o bien se puede también, por supuesto, presentar una denuncia de inspección de trabajo comunicando este incumplimiento en materia preventiva, porque al final donde podemos atacar es en ese incumplimiento en materia preventiva. Es la prevención de riesgos, es una obligación de la empresa, y la empresa puede ser impuesta de graves sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y es por donde más le puede doler. Si vamos por el incumplimiento preventivo, la empresa va a verse obligada efectivamente a reconocer pues la adaptación en la medida de las posibilidades que tenga. Muchas gracias, Catarina. Una pregunta para Alfredo. Alfredo, ¿qué piensas a qué se debe la falta de sensibilidad por parte de los empresarios para contratar a pacientes con patologías reumatológicas, aun siendo personas muy válidas, para desarrollar el ámbito laboral? ¿Y cómo crees que podría mejorarse la visibilidad de este tipo de enfermedades? Desde tu perspectiva como consultor, como geriatra, como médico, ¿qué nos puedes aportar? Yo creo que aquí tenemos un reto de diversidad, ¿vale? Es decir, creo que las empresas y las organizaciones en general, incluso la propia administración pública y el tercer sector, todas las organizaciones, tenemos un reto de poner en valor la diversidad. Diversidad de género, hombres, mujeres, diversidad generacional, diferentes edades con diferentes proyectos y estilos de vida y de trabajo, ¿vale? Diversidad de talentos, que todos tenemos talentos diferentes, con lo cual es necesario un aprendizaje desde la diversidad. O sea, este mismo problema, que lo estamos hablando desde las enfermedades crónicas, lo tienen las personas mayores, los trabajadores senior, con temas de diversidad generacional. Y lo tienen los trabajadores junior porque parece que les da igual todo lo que pasa en una empresa, en una organización. Con lo cual, las empresas tienen que generar un ecosistema relacional mucho más sólido, más basado en las personas, más contando con las personas. Creo que tenemos aquí un reto que organizaciones ciudadanas y organizaciones profesionales tenemos que poner encima de la mesa un nuevo rediseño de los elementos de atención, de recursos, de servicios y de apoyos a las personas. Creo que todas las enfermedades crónicas, sumando LIRE, sumando Alzheimer, sumando muchas más, tienen que hacer un fondo común, porque nuestro talón de Aquiles, lo que tenemos mal planteado es todo el enfoque de la cronicidad. Desde la geriatría lo conocemos muy bien, la atención sociosanitaria. No, hay una descoordinación entre sanidad y servicios sociales. Ya no te digo entre empresas, sanidad y servicios sociales. Con lo cual, la ciudadanía está un poco en medio, defendiéndose como pueda, y luego depende de la sensibilidad, pues al final no consigue resultados. Las empresas, el dinero entra y sale, es decir, si hay inversión para adaptar puestos de trabajo, pues que me cobren menos de seguridad social, que les sea al final beneficioso para la empresa, como pasa con determinados colectivos, que también está bien regulado, con lo cual creo que tenemos que aprender en el sector de la sociedad, por ejemplo, cómo se han enfocado los temas de igualdad, pues también enfocar parecido los temas de discapacidad y de cronicidad.
cómo se están enfocando los temas generacionales. Yo creo que tenemos que hacer planteamientos de cambio. Vamos a vivir en una sociedad en pocas décadas donde 1 de cada 3 personas va a ser mayor de 65 años. Con lo cual, el sistema actual de la sociedad no funciona dentro de 20 años. Tendremos que rediseñar por completo los hospitales, reforzando la atención primaria, haciendo elementos mixtos, haciendo participar más a la sociedad civil. Yo le pediría a los políticos que hagan codiseño, es decir, que para mejorar normativas, leyes y dictámenes, que sienten organizaciones de pacientes, organizaciones profesionales, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, medios de comunicación, partidos políticos también hay que sentarlos. Tenemos que rediseñar y mejorar la sociedad porque estamos dejando de lado a mucha gente. Y os puedo hablar de personas mayores, del desempleo senior, os puedo hablar de muchos temas. La violencia de género, por ejemplo, tiene unos enfoques que hay que mejorarlos de arriba abajo, pero no tenemos el suficiente diálogo civil, profesional. Tenemos que trabajar desde los pacientes, las profesiones y todas las personas de los diferentes entornos empresariales y ver qué podemos hacer para aportarlo mejor. Creo que la sociedad hay que rediseñarla prácticamente por completo. Dentro de 30 años no nos vale lo que tenemos hoy en día y somos conscientes de ello y tenemos que corresponsabilizarnos en mejorarlo y en hacerlo. Creo que es un tema de empresas, de sindicatos, de organizaciones ciudadanas, organizaciones profesionales. Si somos corresponsables en esto, ¿quién tiene las soluciones? Todos los pacientes tienen las soluciones y todos los profesionales saben qué es lo que no funciona y qué es lo que hay que hacer. Pero no llegamos a asesorar bien para las políticas públicas. No meten en normativa ni en leyes cosas que son lógicas. Entonces tendremos que sentarnos con partidos políticos y sentarnos dentro de la sociedad civil a rediseñar muchos elementos, no para que ganen unos y pierdan otros, no para que ganen los de Alzheimer y pierdan los reumatológicos o para que ganen los senior y pierdan los junior, ¿no? Para que gane la sociedad en su conjunto. Los recursos son limitados, redistribuyamos, no hay mayor eficiencia económica que investigar y prevenir, no la hay. O sea, es impresionante, podemos quitar 1/3 de los cánceres de la mesa. 1/3 de la cronicidad de la mesa se puede quitar con buenos elementos de prevención e investigación. Entonces yo creo que sabemos lo que hay que hacer, pero estamos muy descoordinados como sociedad civil y creo que somos corresponsables de esta situación. O sea, si pensamos que los políticos son los máximos responsables y para eso les votamos, el problema es nuestro como sociedad civil y como profesionales. Trabajemos desde la diversidad de partes, sentando a todos los grupos de interés a hacer diseño, aunque tardemos 5 años en hacerlo. Vamos a ello, diseñemos la sociedad que queremos dentro de 30 años. No hay nadie trabajando hoy en día al medio y largo plazo. Y nadie es prácticamente nadie. Y esto es un problema de la sociedad, nuestro, como ciudadanía, como pacientes, como profesionales, como todo el mundo. Gracias, gracias Alfredo. Qué importante la prevención una vez más, la coordinación entre los distintos actores y, por supuesto, la intervención del ciudadano a través del tercer sector y de las asociaciones de pacientes para poder coordinar y poder hacer llegar la defensa de derechos y la incidencia política. Vamos ajustados de tiempo, tenemos muchas preguntas, pero este webinario es un primer paso del webinario. Como ha dicho nuestro compañero Manuel, va a ser un informe de accesibilidad laboral que vamos a remitir por parte de la Liga Reumatológica Española al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y a partir de ahí comenzaremos a trabajar las preguntas que quedan en el tintero, que no se pueden contestar todas. Intentaremos hacérselas llegar a los ponentes y poder responderlas en la medida de las posibilidades. Ana, no sé si está para hacernos la intervención final, que nos quería comentar alguna cosa. Sí, bueno, yo os estuve siguiendo todo el rato aquí con mis compañeros de la Liga, que también está León y también está Tania. Y fuimos incluso haciendo comentarios y nos parece efectivamente que hay que rediseñar el mundo laboral, ¿no?, con una enfermedad reumática. Creemos que, bueno, pues hay personas que dejan demasiado pronto sus trabajos habituales, pues por lo que decíamos, porque es el todo o el nada, no existe compatibilización de, bueno, pues te vuelves a una jornada, después de una baja, una jornada reducida, luego te vas, como se hace, por ejemplo, en Bélgica, que no nos inventamos nada, en Bélgica, por ejemplo, se vuelve con una adaptación a la vuelta. O sea, todo este tipo de cosas nos hacen falta, porque si no tenemos esto, pues pierde España entera, porque yo me doy cuenta que evidentemente no me gusta la palabra, pero la población pasiva
es una población que evidentemente pues consume muchos recursos, y es así. Y bueno, pues se tienen que volver a rediseñar, yo creo, muchísimas cosas para que los pacientes sigan trabajando. Véase que sí, que estoy de acuerdo que hay que acortar los tiempos de espera para fisioterapia, para terapia ocupacional, para logopedia, para lo que haga falta. Pero hay muchas más cosas que hacer. Y nada, yo creo que acabamos de levantar el felpudo que tiene el polvo ahí abajo, y esto pues nos queda un largo trabajo para diseñar, yo creo que una estrategia que, bueno, pues que dé paso a una nueva forma de entender el empleo con personas con enfermedad reumática. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado participando, a las personas que nos han hecho estas exposiciones magistrales. Gracias, Gustavo. Gracias, Manuel. Gracias a todo el equipo que está desde el LIRE. Y nada más. Yo creo que esto sería la primera parte de una larga saga de capítulos que tendríamos todavía que desarrollar. Muchísimas gracias. Bueno, pues con las palabras de Ana cortamos la conexión y os emplazamos a siguientes eventos que vamos a organizar, que vais a encontrar en la página del LIRE, lire.es, y quedamos a vuestra disposición para lo que preciséis.